Vamos a hacer un baseline y vamos a imitar un analógico sin necesidad de tener un analógico. Vamos a utilizar esta vez Wavetable. Voy a recrear aquí un sintetizador. Voy a apretar con las teclas de mi teclado y voy a escoger la onda South para comenzar, ¿no? Por lo menos. Voy a asegurarme de que estén en este lado derecho en monofónico, porque polifónico es para apretar más de una tecla al mismo tiempo, ¿no? Le voy a bajar una octava aquí en el teclado, más una octava, más una para ver. Así es ahí. Me voy a asegurar que el corte de grave aquí, de medios, digo, sea en 24, no en 12. Le voy a cerrar la frecuencia. Perfecto, eso fue un filtro. Le cortamos la frecuencia. Ahora vamos a hacer que el envelope 2, este ADSR, ataque de decaimiento sostenido y release, que no sé cómo se hace release, golpeen el frequency, o sea que abra este automáticamente, ¿no? Entonces vamos a entrar aquí en el matrix, seleccionamos cuál queremos, aquí ya aparece nuestro matrix, seleccionamos el envelope 2 y le levantamos aquí este cuadradito. Le voy a levantar un poco la resonancia. Luego, ahora ya lo tenemos de esta forma, bien bonito, bien clásico, la verdad. Lo primero que vamos a hacer va a ser ponerle un ecualizador. De esta vez voy a poner el ecualizador de 8. Voy a hacer un corte de grave en los 30 Hz más o menos. Pueden dar cuenta que estoy cortando, no estoy agregando en este momento, ¿no? Luego, lo que voy a hacer para mi compresor, para comprimir, ¿no? Mi sintetizador, va a ser poner primero un glue compressor o un compresor normal. Y aquí no tengo que exagerar porque lo que importa es los pequeños detalles. Entonces, para que mi baseline suene bien, en este caso con un compresor, le voy a poner un ataque lento y un release corto. Y eso va a dejar que pasen los graves. Ahora lo que sí es que quiero abrir esta flechita de aquí y activarle el ecualizador, lo que significa que él va a comprimir a partir de la frecuencia que nosotros escojamos de aquí para arriba, en el formato del filtro que tiene aquí arriba. En el caso, voy a ponerle la frecuencia más o menos por aquí, 160 tal vez, por ahí. Quiero que comprima solamente los medios de mi baseline, manteniendo los subs tranquilos. Entonces vamos a comprimir y luego vamos a darle el make-up. Comprimimos hasta unos 4 decibeles más o menos. Luego le ponemos el make-up para levantar las frecuencias que hemos bajado. Ahora se pueden dar cuenta que no es tan necesario sobrecomprimir. Luego vendría, ¿no?, nuestra clásica saturación. En el caso, a mí me gusta mucho el saturator. Aquí hay un preset llamado Warm Up Lows. Solo de ponerlo ya suena mucho más fuerte, la parte grave por lo menos. Con eso tenemos la saturación hecha. Ahora lo único que le faltaría sería un sidechain. Le ponemos el sidechain con un ataque corto. Solo va a ser activado en el momento en el que yo dé play, ¿no? De esta vez voy a ponerle aquí un preset. Tengo un creador de notas musicales aquí de Max for Live que se llama Sting. Se lo voy a poner este Sting, que él crea notas, ¿no? Lo estoy sintiendo muy alto en la octava, entonces le voy a bajar aquí en el transpose de mi wavetable, menos 12 semitono. Le voy a bajar el volumen
Tal vez le ponga un drum bus aquí en vez del warm up lows. Todo depende. Le voy a hacer voy a escuchar la diferencia, ¿no? Entre uno y el otro. Voy a desconectarlo hace un momento. Vamos a levantarle aquí el boom de este. Le vamos a bajar el dry wet un poco. Por lo visto, el drum bus está funcionando mejor en este caso. Entonces lo vamos a mantener con el drum bus. Ahora lo que vamos a hacer para que suene totalmente medio, que un poco más analógico, es hacer las queridas, ¿no? Y tan amadas camadas. Ahora para que suene un poco más analógico, va a ser duplicarlo y hacer las grandes famosas camadas. Solo que voy a tener que escoger una nota en especial y grabarla del de arriba, porque cuando lo duplico, el Sting le cambia la nota al segundo. Vamos a hacer esa grabación súper rápida aquí. Así. Aquí, de esta forma. Y ahora vamos a ver cómo suena, si suena igual también. Luego, si quiero, lo duplico más una vez y le cambiamos las ondas. Por ejemplo, le pongo una square aquí y en este le pongo una más de esta forma. Le voy a levantar el release del envelope 2 a las camadas, a ver qué tal suena. No me parece que suena mal para nada, la verdad. Ahí ya tienen una brutal creatividad con calidad al mismo tiempo. Entonces, aquí ya tenemos un bass, ¿no? Mind control.